Evidentemente, cuando la temperatura sea menor y cuando haya menor incidencia de radiación solar, para intentar minimizar las pérdidas por evaporación y evitar daños por quemadas en el cultivo. No, ahora por lo menos ahora todo lo que tenemos es en secano. Prácticamente desde brotación hasta envero haría una estrategia de riego deficitario aportando con cierta periodicidad las dosis mínimas para garantizar pues un estado hídrico justo, suficiente para el cultivo. Yo haría riegos más espaciados y digamos con tiempos de riego más largos. Intentar dentro de lo posible diluir con un agua si es posible para intentar mejorar la calidad del agua, y si no, pues si tengo que utilizar estrictamente ese agua y no tengo otras opciones, intentaría calcular una dosis de lixiviación suficiente como para lavar, ¿no? Y evitar que el impacto de esos sólidos solubles sea el mínimo posible, específicamente sodio y cloro y demás, ¿no? que son fitotóxicos y además pueden deteriorar la estructura del suelo en muchos casos. Creo que la cubierta vegetal es una buena herramienta que es indispensable para preservar los suelos, intentar minimizar la erosión y garantizar a futuro unos suelos sanos y vivos. Y aparte de ello, pienso que tenemos muchas herramientas. La poda en verde para mí es fundamental en este modelo. Hay alternativas como la no poda y otros tipos de gestión que también son igualmente válidos, pero hay que entenderlos en su contexto, y a nivel de herramientas tenemos muchas, como puede ser el uso de la teledetección, ¿no? Sondas de humedad del suelo y muchas otras. La azada también es una buena herramienta que la usaban nuestros abuelos y no hay que olvidarla. Pero pienso que la tecnología nos brinda la oportunidad de tener nuevas herramientas y por qué no utilizarlas. Yo pienso que es interesante. Me he encontrado de hecho con problemas de compactación debido a un sobrelaboreo, ¿no? Una suela de labor y una falta de fertilidad física, de estructura del suelo por un sobrelaboreo y pérdida de agregados, etc. Y he puesto remedio, en la medida de lo posible, subsolando, sembrando una cubierta vegetal de una crucífera, en este caso de mostaza, y aplicando materia orgánica e intentar reducir el laboreo del suelo en la medida de lo posible para volver a generar humus y a mejorar el suelo. Sí. Creo que era súper interesante la jornada porque había multitud de ponentes, pero eso ha limitado de alguna manera el tiempo de cada ponencia y no hemos podido entrar tanto en detalle como igual habría sido posible con una agenda un poco más liviana, ¿no? Pero por lo demás genial, ha sido súper interesante y la parte práctica, específicamente las calicatas, ha sido muy interesante, y yo os animo a que repitáis pronto y estaré encantado de poder asistir de nuevo. A mí uno de los temas que me gustaría que pudierais abordar próximamente es la interacción suelo, variedad, portainjerto y clima, ¿no? Es decir, entrar más en detalle del comportamiento agronómico de determinados portainjertos y variedades en determinados suelos y en determinado clima, ¿no? Todo eso me parece muy interesante para anticiparnos y para tener herramientas de cara a decidir y a orientar a los viticultores, que es fundamental hacer un mapa de suelos antes de tomar ninguna decisión que pueda condicionar toda la vida de un viñedo, ¿no? Y luego que tenemos muchas herramientas como son las cubiertas vegetales para una herramienta más para gestionar y manejar el vigor, controlar rendimientos, etcétera, ¿no? Tal vez destacaría eso de todo, y también me ha interesado mucho el tema de
estudiar las raíces, ¿no? La cantidad de raíces y la distribución de raíces, así como la orientación y demás, para comprender mejor la respuesta fisiológica del cultivo, etcétera, y la adaptación del propio cultivo en el medio, ¿no?